Hay una especie de urgencia por expresar con palabras y con hechos, por expresar que la amenaza del Omicron va quedando atrás, que lo peor ya pasó, que la vida debe volver a ser la de antes. Hoy, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud llamó a no cantar victoria y a no precipitarse en el levantamiento de controles y medidas sanitarias, porque el COVID dista de estar derrotado. En fin, estamos viendo imágenes de esta tarde en el centro de tarde-noche, en el centro de la Ciudad de México, la celebración del Año Nuevo Chino, al menos en esa parte de la ciudad. En esa fiesta ya se cantó victoria. ¿En cuántos lugares más se está haciendo y se comenzará a hacer lo mismo? Buenas noches. Esto dijo en la mañana el doctor López-Gatell. Abrimos la semana ya con reducción y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto acme y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. No hay presión en hospitales, la ocupación de hospitales, han bajado los permisos para ausentarse del trabajo y también tiene razón en este punto el doctor López-Gatell de que en esta cuarta ola los contagios van a la baja, así sea discretamente, pero van a la baja. A ver, vamos a los datos. En las últimas 24 horas se registraron poco más de 43,000 casos. Sigue siendo una cifra muy alta, pero es más baja que la de la semana anterior. Pero si vemos la curva de contagios en México, podemos ver que efectivamente ya comenzó el descenso. Vean cómo subió hasta alcanzar el punto más alto el 25 de enero. ¿Dónde estábamos el 20 de diciembre? Estábamos en los 3,000, un mes después, la semana pasada, en el punto más alto, y luego se ve ya un ligero descenso. Sigue siendo muy alto el número de contagios, pero ya no está subiendo. El problema viene en esta otra curva, la curva de mexicanos muertos por COVID. Ahí va. Y ahí va otra vez para arriba. A partir del 7 de enero, la curva ha ido en ascenso. Y ese es el dato, y lo hemos dicho desde que comenzó la pandemia, ese es el dato central, el de las personas que pierden la vida por COVID. En las últimas 24 horas se registraron 829 muertes por COVID. El martes pasado la cifra fue de casi la mitad, 475. Están bajando los contagios, pero el número de mexicanos muertos está al alza, cuando menos en estos últimos días, y ahí está el total de mexicanos reconocidos por las autoridades que han perdido la vida por COVID. Y no deja de llamar la atención que en Reino Unido un futbolista que estaba teniendo gran éxito, un delantero ni más ni menos que del Manchester United, un jugador que se llama Mason Greenwood, cumple su tercer día detenido. La policía de Manchester lo arrestó después de que su novia, una mujer de nombre Harriet Robson, publicó fotos y videos denunciando que el futbolista, el señor Greenwood, la golpeó y abusó de ellas. También publicó este audio de una conversación. Do your fucking legs up! No, I don't want to have sex. I don't give a fuck what you want, you shit. Mason. Shut up! Talking to me. So put your dick there. I'm not fucking you, twat. I don't want to have I sex don't with care. you. You want fucking sex with me. Why do I have to do this though? Because I asked you politely and you wouldn't do it. Obviamente es un tema que ha conmocionado no solo al ámbito de Manchester y del fútbol, sino a Inglaterra. Y por cierto, la policía de Manchester informó esta tarde que la detención del futbolista fue luego de percatarse de las imágenes que fueron difundidas en las redes sociales.
tienen hasta mañana para imputarlo o dejarlo en libertad bajo fianza. Pero con esas imágenes procedieron de inmediato. Hasta donde se había informado, no se había presentado el equivalente a una denuncia ya, pero la autoridad procedió. El equipo del Manchester United separó de inmediato a Mason Greenwood del equipo hasta que se resuelva la situación. ¿Y qué más? El patrocinador, la marca Nike, le retiró el patrocinio, y la empresa EA Sports, la compañía que desarrolla el videojuego de la FIFA, ya lo eliminó de la más reciente versión, el FIFA 22. Reino Unido. En otras cosas, en la tarde otra vez se registró una balacera en la colonia Liberación, en Azcapotzalco, en el norte de la Ciudad de México. Ahí fueron agredidos 2 fotógrafos, fotoreporteros, Iván Montaño del diario Pásala y Ernesto Álvarez de Canal 11. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que los agresores fueron familiares de las personas que habían asesinado. La policía detuvo a 2 de estos familiares, quienes fueron denunciados ante el Ministerio Público por las víctimas. Además, la policía informó que abrió una investigación en asuntos internos contra un agente que habría participado en las agresiones a los reporteros. Como sea, queda otra imagen de agresión a periodistas que estaban cubriendo el asesinato de 2 personas ahí en esa colonia, Liberación, en Azcapotzalco. Al parecer llegaron 3 personas de un grupo, pues otra vez de un grupo rival en una moto, y los mataron adentro de un coche. Una mujer resultó herida. Una de las personas que murieron tenía antecedentes penales, había estado, según informó la autoridad, 6 veces en las cárceles de la Ciudad de México. Esta noche, el director del portal CG Noticias en Quintana Roo, Netzahualcóyotl Cordero, sufrió un ataque dentro de su casa. Esto fue en Isla Mujeres, en Quintana Roo. Entró una persona armada a atacarlo. El periodista pudo gritar, eso alertó a los vecinos, salieron, lo ayudaron, golpearon al agresor, quien ya fue hospitalizado. Netzahualcóyotl Cordero se encuentra bien, fue apoyado por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Este periodista denunció que había recibido amenazas por teléfono y por ese motivo dijo, ya está en el programa de la Secretaría de Gobernación de Protección a Periodistas. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos? Todos son distintos y todos pueden tener móviles diferentes, pero ¿cuántos casos hemos contado en el primer mes del año, primer mes y un día de este año? Entre otros, el de ayer. Anoche informamos sobre el asesinato en Zitácuaro, en Michoacán, de Roberto Toledo. Él trabajaba en un despacho de abogados y colaboraba con el medio Monitor Michoacán. Hoy ese medio informó que el domicilio donde ocurrió el crimen ocupa las oficinas del despacho de abogados y también de la redacción del portal. También pidieron la participación del gobierno federal en la investigación, ya que aseguran que no confían en las autoridades de Michoacán. Por su parte, la Fiscalía de Michoacán informó que van a formar un grupo institucional para investigar el homicidio de Roberto Toledo. Por lo pronto informaron que ya hicieron contacto con la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión analice si atrae el caso. Vamos a ver esta imagen. Increíble que esta imagen sea noticia en México 2022. Es la imagen de un tren que pasa por las vías de Michoacán, perfectamente custodiado y resguardado y vigilado por elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. No sé en qué otro país del mundo se anota que un tren
pase, además un tren no muy largo, pase por un poblado. En México, hoy, 1 de febrero del 2022, lo es. Pasó, es el municipio de Uruapan, es la zona de Calzoncin, tantas veces obstaculizada y bloqueada por diferentes personas, diferentes grupos. Por la mañana hablamos con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, sobre las protestas de los maestros y su intento y su advertencia de que van a volver eso que vimos ahora por donde pasó el tren, de que van a intentar volver a tomar las vías para que esa imagen no se repita en los próximos días. Estamos en diálogo permanente. Con diálogo podemos salir adelante, pero no con violencia, ni mucho menos con agresiones, ni con cuestiones de este tipo. Nosotros seguimos con la mesa puesta para tener el diálogo. Es un diferendo administrativo, si lo queremos señalar así. No amerita ni tiene justificación ni siquiera manifestarse, mucho menos bloquear una vía de comunicación. Va a ser muy difícil, gobernador, mantener dispositivos como el que vimos, el exitoso operativo de ayer. Sí, pero no son los dispositivos, más bien es el diálogo y el cumplimiento de los compromisos del gobierno del Estado. Pero por segundo día, el diálogo no bastó. Por segundo día consecutivo, maestros del sector indígena de Michoacán pertenecientes a la CENTE intentaron tomar las vías del tren en la comunidad de Calzoncin. Lo de las vías, no hay otra forma de escucharnos. Varios nos dicen, vayan a otros lugares a manifestarse, pero no dejan otra. Solo de esta manera venimos a que nos escuchen, a que nos vean. Pero por segundo día consecutivo, policías y guardias nacionales los contuvieron. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los maestros lanzaron piedras, palos, botellas y cuetones, dejando un saldo de 8 policías heridos, uno de ellos con una herida punzocortante con posible fractura de fémur y al menos 2 guardias nacionales heridos. ¡Aguas, aguas! Los maestros acusaron a los policías de haber lanzado proyectiles, lo que dejó un maestro herido en un ojo. Finalmente, después de hora y media de confrontación, los maestros se replegaron y el paso de los trenes no se vio afectado. Y todo ese enfrentamiento para que el tren pudiera pasar. Van 2 días de enfrentamientos, 2 días en que se han impuesto las fuerzas del orden, la Guardia Nacional, la Policía Estatal. ¿Cuántos días más podrán mantener el paso del tren? Cuando menos en ese punto. En otras cosas, hay un presidente de la República que da conferencias de prensa todas las mañanas, que está metido en debates todo el tiempo, que habla, como hoy lo hizo, de linchamientos, que se someterá pronto a una revocación de mandato, son unas semanas. Y hay otro presidente o expresidente de la República que está tratando de tener éxito como anfitrión de Airbnb. ¿Pensando en vacaciones de alto nivel? El lugar podría ser este. Jardines para eventos, habitaciones de revista, música, comida sofisticada y velas sobre la mesa. Hasta ahí, como cualquier hotel boutique. Pero ningún alojamiento de esta categoría tiene incluida una amenidad como esta. Conocer al expresidente Vicente Fox. Sí, se trata de su hacienda de San Cristóbal en Guanajuato y se ofrece en Airbnb. ¿Qué ofrece además de todo este lujo?
básicamente anécdotas. Y para eso seducen a los interesados con una colección de 160 fotografías que promueven la propiedad desde la página de la plataforma. Te quedarás en la casa donde creció el presidente Fox, dice la publicación. Recibirás un recorrido exclusivo por la biblioteca presidencial. Podrás caminar por pasillos con arcadas del siglo XVII y sacarte fotos donde la entonces pareja presidencial lo hizo con artistas, mandatarios y visitantes distinguidos. El alojamiento está diseñado para grupos a partir de 6 personas y admite un mínimo de 3 noches para ser reservado. Todos los desayunos, comidas y cenas son de cortesía. El alcohol y la propina, no. Eso no está incluido. Precio por noche por persona, 231,968 pesos. Precio por estancia mínima de 3 noches por persona, 951,160 con los impuestos ya incluidos. Las ganancias recibidas por el alojamiento, advierte la publicación, serán para proporcionar becas universitarias a estudiantes de las aldeas circundantes en el programa de becarios del Centro Fox. ¿Se cotiza alto el presidente Vicente Fox? ¿O dirán que es el justo precio de la historia? Por cierto, la hacienda no admite mascotas. Airbnb. Por si quieres ir. Sí, un fin de semana. No, 3 días es lo mínimo. Hablando de presidentes con revocación de mandato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato. Esta es entonces la pregunta que se le va a hacer el 10 de abril. Queda tal y como se aprobó en el Congreso. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Tal como estaba. Tal como estaba. Lo que sí ordenaron los ministros de la Suprema Corte es que los partidos políticos tienen prohibido promocionar la consulta de revocación de mandato. Por cierto, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Hablaron de cómo se va a garantizar la seguridad en las elecciones de este año. Esta reunión se dio un día después de que la Secretaría de Hacienda le negó más recursos al INE para la consulta de revocación de mandato. Se vale que tengamos puntos de vista distintos, incluso que hayan diferencias de carácter democrático entre instituciones, pero se antepone siempre el respeto institucional. Ratifico mi reconocimiento al trabajo institucional del Instituto Nacional Electoral. No somos un ente aislado, una isla dentro del entramado institucional del Estado mexicano. Somos una institución del Estado mexicano y como tal sabemos colaborar con otras instituciones y con todos los gobiernos, sin importar su signo de orientación política o ideológica. Lo hemos dicho en varias ocasiones, desde agosto, septiembre del año pasado, hay un trabajo también del gobierno del presidente López Obrador por buscar acuerdos, por buscar el diálogo, por buscar la concordia. De nueva cuenta, ahí está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de nueva cuenta, ahí está, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, ahí está, sentado, tratando de llegar a acuerdos sobre ciertos puntos con el tan criticado en Palacio Nacional, consejero presidente del INE. Bueno, como lo alcanzamos a informar anoche, el Sindicato de Trabajadores de Pemex informó y confirmó que Ricardo Aldana ganó la elección para ser el nuevo secretario general del sindicato. Hoy ya se precisaron los datos. Votaron alrededor de 63,000 trabajadores y el señor Aldana se llevó gran parte, 3 de cada 4 votos, 45,000 votos en números cerrados, muy por arriba de cualquier otro de sus 24 competidores. ¿Qué sigue? Que estos resultados se van a mandar al Centro Federal de Conciliación de la Secretaría de Trabajo, se va a validar la elección y una vez que esto pase y se analicen las impugnaciones, Ricardo Aldana podrá tomar el cargo de secretario general del Sindicato Petrolero. Por la mañana hablamos con él, le preguntamos sobre la refinería de Dos Bocas y nos dijo que los trabajadores de
Pemex esperan el llamado para poder comenzar a operarla, pues son los únicos con experiencia en operar refinerías. Dijo que necesitan, y este dato hay que anotarlo por ahí, necesitan al menos 6 meses de anticipación para revisar las instalaciones antes de que se inaugure. Por cierto, el presidente López Obrador le preguntaron en la mañana sobre su relación con Ricardo Aldana y esto respondió. Antes de aquí se decidía quién sí, quién no. Ahora no, son los trabajadores. Aquí estuvo el señor, pero si el que hace mención, pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, pues no he tenido relaciones con él, o sea, no lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación. ¿Usted sí reconoce al presidente, sí lo saluda si se lo encuentra? Claro, desde luego. ¿No va a estar invitado a la ceremonia? Me imagino que habrá una ceremonia en la que usted asumirá como secretario general. ¿Lo va a invitar? Vamos a invitar a todos. ¿Incluido el presidente? Con todo gusto. ¿Incluido el presidente? ¿O en primer lugar el presidente? En primer lugar el presidente. Será el primer invitado el día que el señor Aldana tome posesión como secretario general del sindicato de Pemex. A ver si ahí el presidente, bueno, vamos a ver si primero el presidente y cómo se saludan. Ricardo Aldana también nos dijo que su gestión no será una continuidad, una continuación de los años de Carlos Romero de Champs. Dejó en claro que el mandato del señor Romero de Champs terminó en 2019. Eso dice él. Pues, ¿quién será el nuevo secretario general del sindicato de Pemex? En otras cosas, un juez federal de Ciudad Victoria canceló la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se giró en contra del empresario Juan Francisco Tamés. Él está acusado de supuestamente haber delinquido junto con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de otro empresario, Baltasar Reséndez, en la compraventa de inmuebles que hicieron los tres. El juez determinó que esas operaciones, las compras, las ventas, sí se dieron, pero que hay registro de ellas en el sistema financiero mexicano, que nunca se trató de ocultarlas. Según el juez, sí quedaron declaradas fiscal y patrimonialmente. Entonces, queda por saber de qué manera podría beneficiar este criterio del juez al gobernador de Tamaulipas, cuya orden de aprehensión está por lo pronto suspendida gracias al fuero que tiene como gobernador. El otro empresario, señor Reséndez Cantú, está preso por esto y está preso en el penal federal del Altiplano. Y bueno, el número de migrantes que fueron detenidos en México aumentó 78% durante el mes de enero, esto comparado con enero de 2021. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración, que detalló que entre el 1 y el 30 de enero de este año se detuvieron a más de 16,000 migrantes, la mayoría de ellos de origen centroamericano. En enero del año pasado fueron detenidos 9,406 migrantes. Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que la demanda de México contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos es respaldada por 13 estados de Estados Unidos, 26 fiscales de distrito de 17 estados que incluyen Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia. El secretario de Relaciones Exteriores también se dijo optimista por este respaldo e informó que hay un fuerte respaldo de la posición de grupos de víctimas, organizaciones civiles y expertos que relatan el sufrimiento. Buen apoyo político, pero este asunto no se va a definir en la política. No se va a definir todavía y ayer mandaron lo que pidió la Corte. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, sigue la polémica por las subastas del patrimonio mexicano en Francia. El 9 y el 11 de febrero, la próxima semana, se van a subastar más de 50 piezas en 2 subastas diferentes. En un intento por frenarlo, la Secretaría de Cultura y también el Instituto Nacional de Antropología e Historia interpusieron 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República
pero las subastas siguen en pie. Gracias, Ciro. Kimberly. Y bueno, pues la nota de cada mes, el Banco de México informó que en diciembre las personas que viven fuera, muchos de ellos mexicanos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, mandaron nada más en diciembre por remesas 4.760 millones de dólares. 4.760. Así crecieron las remesas el año pasado. En enero se enviaron una cifra muy alta, la de enero, más de 3.200. En marzo se comenzó a superar la barrera de los 4.000 y ya no se detuvo. Octubre tuvo el punto más alto y cerró en diciembre con cifras parecidas. En todo el año, ahí está la cifra, 51.594 millones de dólares, 51.000 millones de dólares enviados por mexicanos, en su mayoría, que viven en el extranjero. ¿Qué sería de la economía mexicana sin esos 51.000 millones de dólares? ¿Habrá algo más que la noticia de remesas hoy, David? Buenas. Ya todo el mundo conoce mi opinión de las remesas. Y hay de aquel que salga a decir que es un éxito del gobierno. Hay de aquel que salga a decir... ¿Qué le vas a hacer? Lo voy a matar con el látigo de mi desprecio. ¿Sí? Sí, voy a hablar más de él. Bueno. Oye, pero vamos a hablar de otra cosa. Hoy perdió por default la competencia. Hoy perdió por default. ¿Qué competencia? La Comisión Federal de Competencia y todos los mexicanos. Yo pensé que nuestra hay una gran discusión sobre si hay barreras de entrada o no en las tarjetas de crédito. Si las tarjetas de crédito del banco A o del banco B tienen barreras de entrada hacia los demás y si por eso son tan caras las tarjetas de crédito. Perdón, ¿qué es una barrera de entrada? Por eso, si son muy caras o que hay condiciones de oligopolio, que es decir, que pocos tienen muchas tarjetas y eso impide que los demás entren. Hoy se iba a discutir eso y perdieron por default la competencia. ¿Cómo? La ley dice que se necesitan 5 comisionados que voten esa resolución y resulta que en la Comisión Federal de Competencia solo hay 4. Como al presidente no le gusta la Comisión Federal de Competencia... Ni ningún órgano autónomo. Entonces deja que se les acabe el periodo. Adiós. Oye, y el nuevo... si no, luego lo nombro. Entonces quedan 4. Tiene más candidatos a embajadores que a comisionados de competencia o de telecomunicaciones. Entonces no pueden votar. Ya empieza a haber una parálisis operativa en la Comisión Federal de Competencia... Porque simple y llanamente... ¿Y qué te afecta a ti este asunto de que no haya sesionado la Comisión Federal de Competencia en un tema de tarjetas de crédito? Que si tú no tienes tarjeta de crédito porque te parecen caras o las condiciones que te ponen, las anualidades o cualquiera de esas cosas, quieres comprar una tarjeta, es más difícil conseguir una tarjeta por las barreras de entrada que hay en el mercado. Eso es lo que iban a determinar. Hay barreras de entrada, se corrigen las barreras de entrada para que más gente pueda tener acceso al crédito. Así de complicado, así de importante es. Parece que es así como muy rimbombante, muy elevado. Si una persona hoy no tiene tarjeta de crédito o tiene que pagar mucho por la tarjeta de crédito que tiene, pues se va a tener que aguantar. Porque las condiciones se quedan así. Porque no puede sesionar, no puede tomar decisiones. Porque no puede tomar esa decisión, no puede tomar la decisión, y como no puede tomar la decisión, se benefician los que venden caros las tarjetas, y así. Y así la historia. Perdió por default hoy la competencia. Y los comisionados dicen, bueno, hoy no sesionamos, pero le pedimos al presidente que ya nombre, aunque sea Salmerón. Que tampoco de eso ha de saber, pero bueno. Y ya hablamos mucho de Salmerón, así que mejor remátala, David. Que nadie diga, insisto, que nadie diga que es un éxito del gobierno las remesas. Son muchas, sirven mucho, pero para los mexicanos que viven en los Estados Unidos, para la mayoría de ellos, es una mentada de madre que el gobierno, el que sea, haga caravana con sombrero ajeno. Bueno. Javier. Ciro, después de mensajes te voy a decir por qué gana México mañana, a tranquilizar todas las aguas, este equipo que no va a lucir, pero va a ganar. Y regresamos también con la despedida de Brady, el más grande, también hizo trampa, regresamos con eso. Yo insisto, ya no te escuchas tan tranquilo, tan seguro, Javier, pero bueno, mañana
Suerte a la selección. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.